La historia rara vez gira en el silencio de las bibliotecas. Gira en noches como esta. Noches de acero, antorchas y traición. Un movimiento que prometía cambiar el mundo estaba a punto de ser decapitado. Una conspiración de sacerdotes y políticos, tejida con el hilo del miedo, se cerraba como un lazo corredizo. El plan era simple: apagar la luz, arrestar al líder, dispersar al rebaño. Fin de la historia. Pero había un plan de contingencia. Un hombre, Simón, el pescador, el que horas antes había jurado con la furia de un mártir: aunque todos te abandonen, yo moriré contigo. No era un seguidor más. Era el heredero designado, la roca sobre la que se construiría todo el futuro. Y así, en el momento más crucial de la historia, la piedra angular se hizo polvo. Todos nos preguntamos por nuestros fracasos. Pero, ¿qué sucede cuando el fracaso de un solo hombre amenaza con destruir un legado destinado a cambiar la humanidad? ¿Qué se construye sobre las ruinas de la persona que se suponía que debía construirlo todo? Esta no es la historia de un santo. Es la historia de la demolición y reconstrucción del alma humana, y de cómo el fracaso más espectacular de la historia se convirtió en su cimiento más necesario. Para entender la profundidad de su caída, primero debemos medir la altura de sus ambiciones. Simón no era un erudito ni un noble. Era un hombre forjado por el sol y la sal. Sus manos conocían el peso de las redes, no el de los pergaminos. Su mundo olía a pescado, a sudor y al miedo constante de una mala temporada que podría significar la ruina para su familia. Era impulsivo, apasionado, de una lealtad feroz pero a menudo irreflexiva. Un hombre común, con anhelos comunes. Y entonces, en su vida irrumpió un proyecto monumental, el equivalente a construir una catedral en medio de su aldea. Un carpintero de Nazaret le ofreció un propósito más grande que la pesca: lo convertiría en pescador de hombres. Para Simón, este no era un simple cambio de profesión, era una refundación de su identidad. Dejó las redes, su única seguridad, y apostó su vida entera a este hombre, a este movimiento. Se convirtió en el líder de facto del grupo, el primero en hablar, el primero en actuar, el visionario, el constructor del nuevo orden. Su fe era tan real como las rocas de su tierra natal, pero también igual de quebradiza. En su interior convivían dos fuerzas en una lucha constante. Por un lado, el héroe visionario dispuesto a morir por su causa. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen que soy?, fue la voz de Simón la que resonó con una claridad divina: tú eres el Cristo. Y fue entonces cuando recibió un nuevo nombre: Pedro, Kefas, la roca sobre la que se edificaría la iglesia. Pero dentro de la roca había una grieta, y esa grieta se llamaba miedo, el antagonista más antiguo y poderoso de la historia humana. Jesús lo vio. En la noche más oscura de sus vidas, mientras la conspiración y la traición se cernían sobre ellos como nubes de tormenta, le advirtió: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y con una precisión escalofriante, profetizó el momento exacto de la fractura. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Este es el mecanismo del gran drama histórico. Un personaje, impulsado por el amor y la lealtad, se lanza de cabeza hacia su destino, ciego al obstáculo que él mismo ha creado con su propia soberbia. La tensión es insoportable porque nosotros, los espectadores de la historia, sabemos lo que está a punto de ocurrir. La caída no será por un golpe externo, sino por el colapso de su propia estructura interna. La noche era un laberinto de miedo. Cada sombra, una amenaza. Cada uniforme, un verdugo. Pedro ahora se encoge, buscando el calor anónimo de una hoguera. El frío no era solo del aire de la montaña, era el frío del terror que le helaba la sangre. Su gran proyecto se desmoronaba ante sus ojos. Su líder, arrestado. Sus compañeros, dispersos. El futuro, una página en blanco manchada de sangre. Y entonces llega el primer golpe. No es una espada ni un látigo. Es una pregunta.
de una simple sirvienta. Tú también estabas con Jesús de Nazaret. Así es como se desmorona un hombre. No con un solo golpe catastrófico, sino en una sucesión de pequeñas rendiciones. La trama de la vida de Pedro se desgarra en 3 preguntas, cada una un giro del destino que lo empuja irreversiblemente hacia el abismo. Su respuesta es un torpe acto de autoconservación. No sé de qué hablas. La primera fisura en la roca. El círculo se cierra. La segunda pregunta es más directa. Este es uno de ellos. La negación de Pedro se vuelve más vehemente, más desesperada. Hombre, no lo conozco. Miente para sobrevivir, pero cada mentira lo mata un poco por dentro. El héroe se está convirtiendo en un cobarde ante nuestros ojos, y la conexión emocional es visceral porque ¿quién de nosotros no ha sentido ese mismo pánico paralizante? Y así llegamos al borde del precipicio. La última oportunidad. El momento de la verdad que define a un hombre. Pedro se enfrenta a la elección que define a todos los grandes personajes: lealtad o supervivencia. Y elige sobrevivir. Su respuesta final no es una simple negación, es una abjuración. Empieza a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre del que hablan. Es la demolición total de su identidad. El constructor ha dinamitado su propia obra. Y en ese momento, Pedro lo recordó todo. Salió y lloró amargamente. Era el fracaso en su forma más pura y absoluta. ¿Alguna vez has sentido el peso de un fracaso tan absoluto? Ese momento en que tus propias acciones te resultan irreconocibles. Me gustaría leer tu experiencia en los comentarios. Todo gran constructor sabe que el primer borrador de una obra maestra rara vez es perfecto. La verdadera magia ocurre en la reescritura. La vida de Pedro después del canto del gallo fue un primer borrador cancelado. Un fracaso monumental. Pero la historia no había terminado. La narrativa le ofreció la oportunidad de una reescritura completa. La escena es de una simetría poética y poderosa. Otro fuego. Otra madrugada. Y otra vez, 3 preguntas. Pero esta vez no vienen de extraños acusadores, sino del hombre al que negó. Jesús no le pregunta: ¿por qué me traicionaste? Le hace una pregunta que va al corazón del asunto. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces le pregunta. 3 oportunidades para reescribir sus 3 negaciones. No con un juramento de valentía, sino con una simple y humilde profesión de amor. Y con cada respuesta, Jesús le devuelve su propósito, reconstruido sobre un nuevo fundamento. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Este es el giro argumental más importante de su vida. Su fracaso no lo descalificó. Al contrario, lo calificó. El Pedro que se creía una roca por su propia fuerza se había desmoronado. El nuevo Pedro, la verdadera roca, se construiría sobre la conciencia de su propia fragilidad y la certeza del perdón. Su mayor fracaso se convirtió en la fuente de su mayor fortaleza, la empatía. Ahora entendía la debilidad humana desde dentro, y tú puedes mirar atrás y ver cómo un aparente fracaso te redirigió hacia un camino mejor. Comparte esa historia. Nos inspiran a todos. El hombre que fue silenciado por la pregunta de una sirvienta ahora se pone de pie ante una multitud hostil en el corazón de Jerusalén y proclama su fe con un poder que hace temblar la ciudad. El miedo ya no es su amo. Su fracaso lo había vaciado de su arrogancia, dejando espacio para que algo más grande lo llenara. La pregunta que debemos hacernos, entonces, no es si vamos a fracasar. La pregunta es, ¿qué haremos con las ruinas? La historia de Pedro nos enseña que nuestros cantos de gallo, esos momentos de fracaso humillante, no tienen por qué ser nuestro epitafio. Pueden ser el prólogo de nuestra verdadera historia. El fracaso nos despoja de nuestras ilusiones de autosuficiencia. Nos obliga a mirar nuestras grietas y a reconstruir desde un lugar de honestidad. Nos enseña que las fundaciones más sólidas no están hechas de la piedra de nuestra fuerza, sino del mortero de nuestra humildad. Así que, la próxima vez que pienses en el fracaso más grande de tu vida,
No lo veas como un monumento a tu vergüenza. Míralo como el arquitecto mira una cantera. Dentro de esa roca rota y descartada, podría estar la piedra angular que necesitas para construir algo mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más verdadero. Si estas crónicas que desentierran las verdades profundas de la historia y el alma humana resuenan contigo, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete a Biblic, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que un final puede ser, en realidad, un nuevo comienzo. Porque las mejores historias son las que construimos juntos.